están? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por conectarse en esta tarde de calor, por lo menos acá en Buenos Aires está tremendo. Muchísimas gracias por estar, si quieren saludar y decir de dónde están conectándose, está bueno también tener ese dato. Hoy vamos a estar charlando con el doctor Jorge Rossi, un amigo de la casa, sobre protección del consumidor en los negocios inmobiliarios. Vamos a estar viendo las compraventas y locaciones de inmuebles frente al derecho del consumidor, cláusulas y prácticas abusivas, la conexidad contractual en materia inmobiliaria, la actuación del corredor inmobiliario, propiedad horizontal, la relación entre el consorcio y el administrador de consorcios. Conclusiones, además, de las jornadas recientes nacionales de derecho civil. ¿Qué hay de nuevo? Me hiciste acordar a qué hay de nuevo que decía Bugs Bunny, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Mientras te vas Ahí poniendo, está, ahí está, el ahí micrófono, para está, los que ahí no lo está. conocen, para los que no te conocen, Jorge, les cuento que sos, bueno, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Morón, abogado egresado en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios en la UAI, árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, publicista y colaborador de Microjuris, eso lo agrego yo porque haces podcast, haces masterclass, escribís artículos para nosotros. La verdad que te agradezco mucho todo el trabajo de todo el año, Jorge. Aprovecho la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Irene. Bueno, buenas tardes para todo el mundo. Veo que todavía está ingresando gente. Bueno, vamos a meternos en un tema que arranco contando un poquito qué es lo que me motivó plantearle justamente a Irene, decirle, ¿qué te parece si hacemos una charla sobre esto? Porque tiene una historia esta cuestión de la protección del consumidor en los negocios inmobiliarios. Eh, hablando de publicar en Microjuris, nosotros tuvimos la oportunidad de publicar en el año 2016 este artículo, titulado así, El consumidor y el adherente inmobiliario en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial. Se está grabando la reunión, así que voy de vuelta entonces, voy de vuelta pero con versión más corta. Este, Eh, el motivo, uno de los motivos que me llevó a proponerle a Irene volver a dar esta charla es que en su momento, en Microjuris, en el año 2016, publicamos este artículo y luego de eso hubo una masterclass sobre esta cuestión. Y, Hør på meg, y kjære el tema guder! Jeg har kommet no, hit no ha gjennom terminado, sterke vinder, digamos. ville dyr. La oss ikke få Estoy Argentina! escuchando una Jeg voz, ber om dette av kjærlighet. estoy escuchando una voz que no creo que sea de ninguno de ustedes. No, no sé, acabo de silenciar a todo el mundo, pero si alguien quedó con el micrófono abierto, eh, Y estaba les con pido que por toda favor la, lo... y Sí, estaban con toda la música además. Este, eh, ya está. con toda la música. Bueno, trataré de retomar. Decía que este tema ya desde hace años despierta interés en los colegas, y en los últimos años ese interés se ha ido acrecentando por la expansión de los desarrollos inmobiliarios, fundamentalmente. En Argentina tenemos épocas de expansión y épocas de estancamiento en los desarrollos inmobiliarios. La Ley de Defensa del Consumidor, y voy a ser muy breve en esto, no quiero gastar demasiados minutos en esto que voy a decir. La Ley de Defensa del Consumidor, en su texto original de 1993, no estaba realmente pensada para los negocios inmobiliarios. En su ámbito de aplicación, solo se aplicaba, insisto, el texto original
para el caso de compraventas de inmuebles nuevos destinados a vivienda y que se hayan ofrecido a través de una oferta pública, una oferta dirigida a consumidores indeterminados. Recién en el año 2008, con la reforma de la ley 26.361, se amplió el campo de aplicación de la ley porque desapareció esa restricción y por lo tanto, en principio, desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista de la materia, toda adquisición o utilización de bienes, muebles o inmuebles entraría o quedaría atrapada en la protección de los consumidores. Eso desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista de la materia. Pero, para que se pueda aplicar la normativa de defensa del consumidor, es necesario, es imprescindible que exista una relación de consumo. Y para que exista una relación de consumo, bueno, si la relación de consumo está definida, ponele, en la Ley de Defensa del Consumidor y ahora en el Código Civil y Comercial como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor, bueno, entonces necesitamos que las partes califiquen como proveedor y como consumidor. Y ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el problema, porque el problema no empieza por la materia. La materia inmueble está subsumida en la normativa de consumidor. El problema es poder, en cada caso concreto, determinar si existe entre, por ejemplo, comprador y vendedor, locador, locatario, una relación de consumo. O también podría ser, uno dice comprador, locador, habla de contrato de compraventa, contrato de locación, pero bueno, también podríamos hablar de un leasing inmobiliario. Lo que pasa que se usa muy poquito en la Argentina comparativamente. Eh, entonces, el problema que tenemos es, en los casos concretos, encuadrar a los sujetos que intervienen en este tipo de operatoria como proveedores o consumidores, con una cuestión adicional, con un aditamento adicional. Y es, y lo vuelvo a repetir porque por desgracia tiene importancia, cuando la ley salió en 1993, lo que el legislador tenía en mente no era precisamente los negocios inmobiliarios. La ley no fue pensada teniendo principalmente en mente los negocios inmobiliarios. Es cierto que en el 2008 tuvimos esa gran reforma, esa enorme reforma hecha por la ley 26.361, pero aunque fue una gran reforma y en gran medida una muy buena reforma, no dejó de ser un parche, no dejó de ser un parche. Después, como todos sabemos, tenemos el Código Civil y Comercial que también regula el contrato de consumo. Así que nos vamos a tener que manejar con ambos dispositivos. Pero se han presentado y se siguen presentando enorme cantidad de problemas de encuadre, básicamente de encuadre. Mencionaba Irene, y lo mencionaba porque lo quisimos incluir en esta charla, bueno, el impacto de las recientes Jornadas Nacionales de Derecho Civil. ¿Impacto en qué sentido? Impacto en que, si bien lo que se puede decir, o las ponencias, o el resultado de las ponencias de una Jornada Nacional de Derecho Civil tiene, obviamente, no es jurisprudencia, digamos así, ni mucho menos ley,
Bueno, eh, para bien o para bien o para mal, las posiciones a las que se arriba en estas jornadas suelen influir en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque muestran cierto consenso académico respecto de determinado tema, cierto consenso académico respecto de determinadas cuestiones. Y eso, a veces para bien, a veces para mal, influye en la jurisprudencia y la jurisprudencia empieza a citar este tipo de cuestiones. Y según a quien nos toque defender en un litigio referido a negocios inmobiliarios, es importante conocerla porque es muy probable, casi seguro, que los jueces tomen el resultado de estas ponencias, de estas jornadas, para fundamentar determinadas decisiones. Eh, Acá lo que mencioné, lo que estoy poniendo en esta parte de abajo de la diapositiva, por ejemplo, es una de las conclusiones que la puse a propósito porque es engañosamente simple, que nos dice la figura del consumidor inmobiliario emerge a partir del análisis sistemático de la normativa de consumo cuando exista adquisición o utilización de inmuebles como destinatario final. Digo que es engañosamente simple porque de lo que todavía venimos discutiendo desde el año 1993 hasta el 2025 es el concepto de destinatario final. Entonces, sí, está muy lindo. Es consumidor, la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Bueno, pongámonos del lado del comprador o del lado del locatario, del futuro comprador o del futuro locatario. Bueno, Jorge Rossi. Jorge Rossi que quiere comprar una casa como destino de vivienda. O Jorge Rossi que quiere alquilar una casa para vivienda de él y de su familia. Bueno, maravilloso. Ahí están todos de acuerdo, no hay ningún tipo de inconveniente. Es Jorge Rossi, destinatario final, porque va a adquirir o utilizar, adquirir en el caso de una compraventa, utilizar en el caso de una locación, ese inmueble en ese beneficio propio y en ese carácter de destinatario final. Ahora, ¿y qué pasa si Jorge Rossi alquila para poner una verdulería? ¿Y qué pasa si en vez de Jorge Rossi es Microjuris? ¿Microjuris qué es? ¿SA? Microjuris SA. Es Microjuris SA el que alquila para un inmueble para que ahí, bueno, trabajen sus empleados. Porque microjuris es una persona jurídica, no hay problema, puede ser consumidor microjuris y parece que sí, que podría ser consumidor microjuris y podría adquirir o utilizar un inmueble como destinatario final en beneficio propio. Ahí ya se armó el lío. Ahí en el caso de la verdulería de Jorge Rossi y en el caso del alquiler o compra del inmueble de Microjuris S.A. se armó el lío. Porque ahí vamos a tener desde 1993 hasta hoy una discusión que no está saldada y que yo creo que no se va a saldar hasta que no haya una reforma normativa. Y entonces vamos a tener un grupo de doctrinarios y de jueces que van a decir, bueno, eh, no se compró para revender, ni se alquiló para subalquilar, sino que el inmueble se está utilizando como destino final para usarlo, para usarlo, y por lo tanto sería destinatario final. Además, volviendo al caso de Microjuris, Microjuris no lo va
a comprar o alquilar para vivienda? Es una persona jurídica. ¿Lo va a comprar o alquilar para qué? Para cumplir su objeto social. Pero no está comprándolo para revenderlo, ni está alquilándolo para realquilarlo. Entonces, para esta postura, que tiene mucha jurisprudencia y mucha doctrina en su respaldo, sería consumidor. Pero del otro lado, y basándose en un párrafo de la Ley de Defensa del Consumidor, que ya no existe más ese párrafo, fue eliminado en el año 2008, les van a decir, no, no, porque Jorge Rossi está alquilando ese inmueble para poner una verdulería, o sea que ese inmueble lo está incorporando a su proceso empresarial. O Microjuris está comprando o alquilando ese inmueble para desarrollar ahí sus actividades, o sea que lo está incorporando para su proceso empresarial. Por lo tanto, lo está reingresando al mercado. Por lo tanto, no es consumidor. Por lo tanto, que esta conclusión de la jornada no nos concluye nada en realidad, porque no nos plantea cuándo o en qué caso debemos entender que estamos ante un destinatario final. Y ese es un problema. Ese es un primer problema bastante importante a tener en cuenta. Es decir, todavía hoy no tenemos una jurisprudencia pacífica ni para un lado ni para el otro a la hora de interpretar este artículo 1092 o el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dicen prácticamente lo mismo. Por lo tanto, bueno, queda en nosotros como abogados argumentar según a quien nos toque defender, basándonos en una o en otra postura, la que entiende que en cualquiera de los ejemplos que yo di, esa persona se constituye en destinatario final porque no revende ni realquila el inmueble, sino que lo está usando, y la otra postura que entiende que esas actividades, poner una verdulería o realizar los servicios que realiza Microjuris, son actividades empresariales y ese inmueble en propiedad o en uso y goce estaría integrado a esa organización empresarial, a esa empresa, para poder prestar servicios a terceros, utilizando, entre otras cosas, ese inmueble. Bueno, de la calificación que le dé el juez, dependerá que haya relación de consumo o no. Y dependerá que todo lo que vamos a decir a continuación se aplique o no se aplique. Así de sencillo. Así de sencillo. Y discúlpenme el pesimismo, no vamos a dejar de discutir esto mientras tengamos este marco normativo, mientras tengamos estos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial. Y si alguno me dice, pero juéguese, si esto llega a la Corte Suprema algún día, ¿qué pasaría? ¿La postura amplia o la postura restrictiva? Si yo tuviera que jugar 10 pesos, que es lo máximo que tengo en el banco, me inclinaría por una postura más para lo restrictivo que para lo amplio. Sí, sí, creo yo, porque por lo menos lo han escrito en sus libros, lo ha escrito Lorenzetti en sus obras, sí a favor, por ejemplo, de los casos de uso mixto, ¿no? Yo alquilo y vivo y al mismo tiempo tengo la verdulería, digamos, hago las dos cosas, es vivienda y negocio, ese sería el supuesto de uso mixto. Eh, bueno, si son coherentes con sus antecedentes doctrinarios, uno diría que por lo menos ahí tenemos un voto a favor de considerarlo consumidor. Pero ese es un primer obstáculo. Ese es un primer obstáculo.
El otro tema, y en materia inmobiliaria es muy importante, muy importante, es la otra parte, el proveedor. ¿Por qué? Y acá nos tenemos que quedar con la ley de defensa del consumidor. Porque lo que supuestamente caracteriza al proveedor, lo que caracteriza al proveedor, saquémosle el supuestamente, es que es un profesional. Profesional en el sentido de un idóneo, un especialista. No necesariamente alguien que realice actividades en forma habitual, pero sí que sea un especialista. Y ahí viene un primer problema. Un problema que, por ejemplo, se nota mucho en el tema de alquileres. ¿Por qué? Porque en Argentina, a diferencia de otros países, no es tan habitual, existe por supuesto, pero no es tan habitual el locador empresario, digamos así, el locador que tiene como actividad realizar alquileres de sus inmuebles y de lo cual, por ejemplo, una sociedad anónima que tenga como objeto social alquilar inmuebles de su propiedad. Lo más común en Argentina es el locador que tiene un inmueble para alquilar o dos o tres inmuebles para alquilar y que no es un especialista, no es un profesional. Entonces uno podría decir, bueno, ya se complicó la cosa. Si yo estoy haciendo un acuerdo para alquilar, yo quiero alquilar un departamento supongamos que es de Irene, ella es la dueña del departamento, quiere alquilarlo y yo sería el inquilino, el futuro inquilino, bueno, salvo que yo demostrara, porque eso es una cuestión de hecho, que Irene realiza de manera profesional, aunque sea ocasionalmente, pero de manera profesional, la comercialización de inmuebles de su propiedad, alquilándolos, Irene, ella que es la dueña, y no habría relación de consumo y se nos desbarrancaría la cuestión. Sería diferente si podemos demostrar, sí, esa experticia, esa idoneidad, ese profesionalismo en ese negocio de alquilar inmuebles de su propiedad. Estoy hablando del dueño como proveedor, el dueño como proveedor. Lo mismo en el caso de compraventas. Entonces uno diría, bueno, chao, se terminó la charla, vámonos. No hay absolutamente más nada que hablar. No es así, porque el negocio inmobiliario, como la mayoría o todos los que estamos acá sabemos, se ha complejizado enormemente en las últimas décadas, enormemente. Y nos encontramos en muchísimos casos con dos situaciones distintas que pueden complementarse, o sea, que se pueden dar en muchos casos juntas. Por un lado, nos podemos encontrar con numerosos contratos de compraventa o de locación que se realizan por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Ahí todavía no estamos hablando de un tema de contrato de consumo, pero igual es importante. Es importante desde el punto de vista de la operatoria jurídica desmenuzar si ese contrato de compraventa, o ese boleto, por ejemplo, o ese contrato de locación, se han realizado por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Es una cuestión de prueba, pero lo interesante es que, como lo define el artículo 984 del Código Civil, cuando hablamos de contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, las cláusulas generales predispuestas
pueden haber sido redactadas por una de las partes o por un tercero. Porque justamente con esto lo que quiero decir es que, como todos sabemos, en la operatoria inmobiliaria, en gran cantidad de casos, además de el comprador y el vendedor, el locador y el locatario, intervienen otras personas. Por ejemplo, el llamado corredor inmobiliario y otras figuras que las podemos denominar de manera genérica como los desarrolladores inmobiliarios o comercializadores inmobiliarios, que es el término que a veces se pone, el término comercial, aunque no sea un término absolutamente jurídico. Entonces, a ver, supongamos que esa locación o esa compraventa, o mejor dicho, en esa locación o en esa compraventa han intervenido los famosos intermediarios. El más famoso, el corredor, pero no exclusivamente el corredor. Acá estoy mostrando ciertos casos. Este primer caso es el que mencioné hace un rato, cuando el dueño de los inmuebles, es tal vez el más raro, cuando el dueño del inmueble o de los inmuebles desarrolla de manera profesional actividades de venta o locación de inmuebles. Bueno, ahí no habría prácticamente ningún inconveniente en encuadrarlo como proveedor. El tema es que muchas veces en la operatoria, eh, en la operatoria de los negocios inmobiliarios, el que comercializa, el que comercializa jurídicamente no es ni el dueño ni el que va a figurar como locador en todo caso. El que comercializa es ese desarrollador o comercializador, que insisto, en muchos casos no es el dueño. El dueño es otro que puede ser una persona humana o una persona jurídica. Y es probablemente el caso más común. Si tenemos un caso como este, si tenemos un caso donde el dueño, podemos demostrar que el dueño realiza estas actividades de manera profesional, bueno, va a estar bastante allanado el camino, independientemente de que hayan actuado otras personas, como puede ser un corredor inmobiliario, como puede ser un desarrollador. Pero, insisto, no es lo más común. Alguno diría, bueno, está bien, pero ¿cómo se prueba esa profesionalidad? Bueno, si ese dueño es persona jurídica, su objeto social basta para inferir, para presumir esa profesionalidad, esa idoneidad, esa experticia. Si no lo es, bueno, la experticia o la profesionalidad se pueden presumir de la propia publicidad que haga, de la publicidad previa. Pero insisto, no es lo más común, no es lo más común. Lo más común es que la comercialización se le entregue a un tercero. Entonces podríamos estar en este caso, el dueño de un terreno que no desarrolla de manera profesional actividades de venta de inmuebles, pero hace un contrato con otro sujeto para que éste se encargue de construir un edificio, obtener la financiación y comercialice las futuras unidades funcionales, otorgándole a este un poder para firmar boletos y escrituras. Entonces el vendedor no calificaría como un profesional,
De vuelta entonces, ¿estaríamos ante una relación de consumo? Y acá es donde el tema se hace más compleja, o más complejo, perdón, donde el tema se hace más complejo. ¿Por qué? Porque jurídicamente hablando, el comercializador, vamos a ponerle ese nombre, el broker, porque no va a ser parte del contrato de compraventa o locación. Entonces, llegado un momento en que uno tenga que iniciar una acción por incumplimiento, va a tener que ir contra el vendedor. Y el vendedor va a decir, yo no soy proveedor, yo no realizo esta actividad de manera profesional, acá no hay relación de consumo. Bueno, ahí es donde se empezó, ya hace bastantes años, a plantear como posible solución el concepto de conexidad contractual. Es decir, ese vendedor delegó en un tercero la comercialización de los inmuebles, ese tercero sí realiza esa actividad de manera profesional y esa profesionalización hace que toda la relación entre las partes, vendedor, comercializador y consumidor, sea una relación de consumo. ¿De dónde sale esto? ¿Sale de algún artículo de la Ley de Defensa del Consumidor? No, la Ley de Defensa del Consumidor ni habla de vendedor de inmuebles, desarrolladores inmobiliarios, nada por el estilo. En realidad, la Ley de Defensa del Consumidor ni siquiera habla de conexidad contractual. ¿Y dónde sale todo el tema de la conexidad contractual? Y sale primero de la doctrina y de la jurisprudencia. Hay un artículo muy interesante que ya tiene bastantes años del doctor Lorenzetti, refiriéndose a los contratos conexos y dando una gran cantidad de ejemplos. Y ahora quiero decir, desde el 2015 hasta la actualidad, el tema ha sido incluido en los artículos 1073 y siguientes del Código Civil y Comercial. O sea, el tema de los contratos conexos, el tema de la conexidad contractual ha sido incluido en el Código Civil y Comercial. Y ahí es interesante empezar a hacer algunas explicaciones. Y en lugar de tener como ejemplo a Irene, le voy a agarrar como ejemplo a Silvina Muñoz, porque estoy viendo a Silvina Muñoz, entonces agarro de ejemplo a Silvina Muñoz. Además, Irene se tapó la pantalla, ocultó su imagen. Entonces, imagínense a Silvina. Silvina quiere comprar una casa. Quiere comprar una casa y va a una inmobiliaria. Va a una inmobiliaria. Está buscando por ahí y se encuentra en una inmobiliaria, que la inmobiliaria está promocionando un desarrollo inmobiliario, está promocionando un edificio que le falta relativamente poco para terminarse y está el cartel con el edificio, con toda la imagen, con todo el salón de usos múltiples, la pileta, el coworking, etcétera, etcétera, y se comercializa este emprendimiento, esa inmobiliaria, financiación. Bueno, bárbaro, dice Silvina, voy a averiguar. Y va a averiguar y trata con el que está ahí, con el que está ahí. Y bueno, la cosa funciona, le gusta, le cierra la propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, Silvina termina firmando un boleto de compra-venta.
si la operación llega a buen término y se cumplen todas las obligaciones, Silvina no va a tener ningún problema, a lo sumo va a tener problemas después, una vez que empiece a habitar esa unidad funcional. Pero ya está. El problema es si no le entregan el inmueble o si de pronto le plantean reajustes de cuotas que aparecen como sorpresivos o el inmueble no tiene los detalles de calidad que supuestamente figuraban en esos dibujos tan lindos que ella vio. Y entonces ahí ahí se encuentra con que, bueno, no, bueno, pero nosotros no somos los vendedores, o sea, nosotros somos los dueños. Nosotros comercializamos por orden y cuenta de, y nosotros tampoco somos los que financiamos. Después me voy a referir al tema de la financiación. La financiación la otorga al Banco Santander. Y entonces Silvina se encuentra con que cada una de las muchas partes intervinientes en esa operación pretenden desligarse del incumplimiento y decirle anda a litigar a Construcciones Argentinas SRL. ¿Qué es Construcciones Argentinas SRL? Yo no tengo ni la idea de qué era. Y son los que figuran como dueños del inmueble. Este, eso es Construcciones. ¿Y qué patrimonio tiene Construcciones? Y el inmueble ese, otro no tiene. No tiene, otros tienen, compraron el terreno, pero nada más. El comercializador supuestamente no tiene que nada que ver. Bueno, la conexidad contractual es un tema muy complejo que el Código Civil y Comercial definió, tal vez no de la mejor manera, dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida. A ver, ¿qué quiso hacer Silvina? Comprar una casa con financiación o comprar un inmueble con financiación. Esa operatoria, aparentemente tan sencilla de decir, se pudo formalizar a través de una serie de contratos diferentes. Un contrato que Silvina terminó haciendo con Construcciones Argentinas SRL, que a su vez tiene un contrato con tal inmobiliaria que comercializa este producto, y además Silvina tuvo que sacar un mutuo hipotecario con el banco francés o el banco Santander que había puesto de ejemplo. Esos contratos formalmente son autónomos, son distintos, hasta tienen distintas partes, pero forman parte de una misma operatoria. Sobre todo el contrato que, en el ejemplo que acabo de decir yo, el contrato que hizo Silvina con Construcciones Argentinas SRL y el otro contrato que Construcciones Argentinas SRL tiene con ese comercializador, que es con el que trató Silvina, que de pronto en determinado momento y llevado a juicio hasta puede llegar a presentarse como un humilde corredor inmobiliario, que se limitó a hacer tareas de intermediación y de acercar a las partes. Y discúlpenme si hay corredores inmobiliarios, por suerte esto es online y no me van a tirar con nada por la cabeza. Pero lo que quiero transmitir es que muchas veces el corredor inmobiliario realiza actividades que van más allá del estricto corretaje inmobiliario, es decir, de acercar a las partes, teniendo en ese caso una obligación de imparcialidad y un deber de información para ambas partes, que sería el corretaje en términos estrictos. No, el corredor inmobiliario muchas veces realiza otras actividades actuando como representante de él, por ejemplo, el dueño del inmueble y si bien también puede decir soy un intermediario, sí, es un intermediario, pero que cumple una función distinta de la de simplemente acercar a las partes y que es, no, procurar un negocio en favor de otra parte, de, en este caso, el vendedor, por ejemplo. Bueno.
el concepto de conexidad contractual, uno diría, bueno, pero ¿para qué sirve en definitiva? Y sirve para poder tener acciones contra no solamente el dueño del inmueble, sino también contra el comercializador del inmueble, ante un incumplimiento, ante un incumplimiento. Quien no podría presentarse ni exclusivamente como un corredor stricto sensu, ni tampoco como un representante stricto sensu, porque el representante stricto sensu tampoco respondería por los incumplimientos, porque en definitiva está actuando en nombre y en interés del representado, y mientras actúe dentro de los límites del poder, él no respondería por los incumplimientos. Lo interesante de la conexidad contractual a los efectos prácticos, más allá de toda la bambolla doctrinaria, es poder tener acciones contra las distintas partes de los distintos contratos. Este artículo 1073 y los siguientes, 1073 y 1074, uno podría decir, peor es nada, ¿no? El código viejo no decía nada. Este dice algo, pero no es suficientemente claro en el sentido, en este sentido que les estoy diciendo, de otorgar acciones concretas y específicas a, en este caso, el comprador, y poder ir en caso de incumplimiento contra las partes de esos distintos contratos que estaban enlazados, o vinculados, porque son parte de un mismo negocio, porque son parte de un mismo negocio. Y porque, volviendo al caso de Silvina, Silvina dice, yo contraté con la inmobiliaria tal, me manejé con ellos, no fui a parar a ningún otro lado. Y ahora cuando llega el momento del incumplimiento, me dice que vaya a reclamar a alguien que no conozco y que ni siquiera sé en qué situación se encuentra. Ahora resulta que Silvina es corredora inmobiliaria y me quiere matar con las cosas que estoy diciendo. Pero no importa, porque está lejos, así que no me va a poder matar. Entonces, a ver si lo encuentro por acá. Hablando de las recomendaciones, de las conclusiones, eh, bueno, eh, más allá de decir esto, que las relaciones entre los proveedores deben ser interpretadas a la luz de los artículos 1073 y siguientes del Código Civil, también se menciona que acá se menciona concretamente un anteproyecto presentado el año pasado. Hay varios, ustedes sabrán, hay como 8 proyectos de código hoy día de defensa del consumidor. Desde el año 2019 hasta la actualidad se han presentado varios proyectos, creo que ya son 8 o 9, que no han tenido mayor tratamiento, que directamente proponen derogar la ley 24240 y establecer un código de protección a los usuarios y consumidores. Todos esos proyectos, prácticamente todos, más o menos, con mayor o menor detalle, regulan con más profundidad este tema de los contratos conexos, este tema de la conexidad contractual. Y quiero mencionar, para que se entienda un poco más, un par de ejemplos jurisprudenciales para que se entienda un poco más cómo funciona y qué problemas tiene esta cuestión de la conexidad contractual. Porque si hay algo que supuestamente tiene de bueno o tendría que tener de bueno el derecho del consumidor, una herramienta positiva, después vamos a ver algunas otras, es esa posibilidad de poder ir el consumidor afectado por un incumplimiento contra toda la cadena de comercialización. Esa es una de las ventajas más importantes que puede tener encuadrar
un negocio inmobiliario en la normativa de defensa del consumidor, porque uno dice, bueno, lo encuadro, pero ¿para qué lo encuadro? ¿Porque queda bonito? No, lo encuadro por distintas razones. Una de las razones por las cuales a mí, como abogado del comprador o abogado del locatario, me convendría encuadrar a la operación inmobiliaria como relación de consumo es por la posibilidad de reclamar con todos los que intervinieron en la comercialización. Después vamos a ver que hay otras ventajas, por supuesto. Pero esa que es muy importante, sobre todo porque en la actualidad en los modernos desarrollos inmobiliarios intervienen varios, a veces interviene más de un comercializador. O sea, tenemos dueños, en ocasiones tenemos a un fideicomiso también en el medio. Acá nos encontramos justamente con una carencia que quiero contar con un caso que lo hemos publicado en Microjuris también y yo lo conozco lo denomino el caso RIMAX, que es un caso muy interesante para ver los rompederos de cabeza, discúlpenme la expresión, que tiene la jurisprudencia con nuestra normativa. El caso RIMAX es el siguiente, la saco a la pobre Silvina, que ya me mira mal, de ejemplo, sigo con Irene, que volvió. Irene está también queriendo comprar un departamento, mira en la página de RIMAX, RIMAX, todos sabemos, ¿no? Inmobiliaria, que es un sistema de franquicias, mira un departamento que le gusta, le parece bien, entonces va a, al RIMAX que tiene el corretaje de ese departamento, porque sabemos que RIMAX funciona con un sistema de franquicia. Entonces va a ese RIMAX, es medio trabalenguas, vamos a llamarlo Inmobiliaria RIMAX, o sí, vamos a ponerlo así, Inmobiliaria RIMAX, va, eh, termina haciendo el boleto de compra-venta, maravilloso todo, y cuando llega el momento de escriturar, el escribano dice, no se puede escriturar. ¿Por qué no se puede escriturar? Porque el vendedor está inhibido. ¿Y la inhibición de cuándo es? La inhibición era de antes de que se pusiera visible la publicidad. O sea, supongamos, Irene vio esa publicidad el 15 de octubre del 2023 y para esa fecha el vendedor ya estaba inhibido. Y fue a la inmobiliaria y le dijeron que el inmueble estaba limpio, digamos así, que no había problema. Y hizo el boleto de compraventa. Boleto de compraventa que como siempre se pone la clausulita, se hace en base a títulos perfectos y el inmueble no registra ningún gravamen y el vendedor ninguna inhibición. Todo muy lindo. Cuando llega a la escribanía le dicen no. Entonces dice, voy a accionar contra el corredor, voy a accionar contra RIMAX. ¿Por qué? Porque el corredor no cumplió, y esto es de película lo que voy a decir. El corredor no cumplió con su obligación principal, que es informar adecuadamente el estado en que se encuentra el bien objeto de la operación. Bárbaro. ¿Pero qué hace? Dice, acá hay una franquicia, dice. Yo voy a demandar a ambos RIMAX, por decir así, al franquiciado. Irene, para seguir con el ejemplo, trató con el franquiciado, pero también demanda al franquiciante por una cuestión de solvencia, ¿viste? Entonces, ¿qué contesta RIMAX franquiciante? Nosotros no tenemos nada que ver, obviamente. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Cada operador es independiente. Esto es un sistema de franquicias. Somos personas distintas. Bla, 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 lo que ya saben. En primera instancia, en primera instancia, se condena a ambos demandados. Y aprovecho el caso RIMAX para lo siguiente. Ya vuelvo, ¿eh? Pero aprovecho el caso RIMAX para lo siguiente. Porque
A ver, ¿dónde tengo al proveedor? Acá tengo al proveedor. Los corredores inmobiliarios hoy día son profesionales universitarios. ¿Y qué importancia tiene que sean profesionales universitarios? Y que entonces estarían excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor, del régimen protectorio, porque no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. O sea que esto obviamente cuando salió la ley 1993, los corredores inmobiliarios no requerían título universitario, pero ahora sí. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya hace bastantes años que la jurisprudencia y la doctrina interpretan este parrafito de manera muy restrictiva. Dicen, ¿están excluidos? Primero, están excluidos en tanto y en cuanto no realicen su actividad en forma empresarial. Segundo, están excluidos en tanto y en cuanto se limiten a realizar actividades que sean de su exclusiva incumbencia profesional. Esto me sirve para dos cosas. En este caso que estamos comentando, el caso RIMAX, RIMAX había actuado como corredor, o sea, en un acto de incumbencia profesional. Pero en otros ejemplos que mencioné hace un rato, tenemos casos de corredores que realizan actividades que no le están prohibidas, pero no son actividades de corretaje, son otras actividades, ¿no? Por ejemplo, representación, actuar como apoderado del vendedor, y en esas actividades ya no quedan comprendidos en esa exclusión. Entonces, si actúan de manera empresarial o si realizan actividades que están para los cuales no se requiere tener el título de corredor, digamos así, ya quedan fuera de la exclusión establecida por el artículo 2. Y el tercer caso es la publicidad. Y acá había un problema con la publicidad. Se estaba publicitando un inmueble para venta como sin problemas, digamos, sin inhibiciones, sin gravámenes, etcétera, etcétera. Y acordémonos que una de las particularidades que tiene la normativa de protección del consumidor es que las precisiones formuladas en la publicidad se entienden incorporadas al contrato. Entonces, si la publicidad no establecía gravámenes ni inhibiciones, y en este caso ni siquiera en el boleto ocurrió eso, pero en la publicidad no se establecían gravámenes ni inhibiciones, bueno, se entiende que ese inmueble no tenía gravámenes ni inhibiciones, porque eso es lo que motivó justamente a Irene, para seguir con el caso, a ir a la inmobiliaria y concretar la operación. Si hubiera visto que decía, tiene gravámenes, tiene una hipoteca, tiene un embargo, no hubiera ido probablemente. Vuelvo al caso Rimas. Decía que en primera instancia, el juez de primera instancia le da la razón a la parte actora y condena al franquiciado y al franquiciante. Y lo condena con fundamento en este artículo, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que por los daños causados por vicio o riesgo de la cosa o prestación del servicio, responderá el vendedor, el proveedor, el distribuidor, el transportista y quien puso su marca en la cosa o servicio. Entonces,
RIMAX franquiciado responde, ¿por qué? Porque es el proveedor directamente, ¿eh? Porque hay un corretaje de consumo, los jueces entendieron que había un corretaje de consumo, el servicio se prestó de manera profesional a alguien calificado como consumidor, y RIMAX franquiciante responde porque puso su marca, la marca RIMAX, en el servicio prestado por el franquiciado. Entonces, en primera instancia, engancharon a los dos por el artículo 40. Si todos los jueces pensaran eso, media hora de la que estuve hablando yo, la podríamos tirar a la basura porque me dirían, pero ¿qué tanto lío? Artículo 40, ya está. El problema es que no es así. En ese mismo caso, cuando va a Cámara, Cámara que dice, no, 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 el artículo 40 no se aplica. Y esa es otra viejísima discusión que tenemos desde 1998, 99, porque el artículo 40 había sido vetada desde 1999 hasta ahora. El ámbito de aplicación del artículo 40. ¿Por qué? Porque para una parte de la doctrina y de la jurisprudencia, el artículo 40 se aplica solo para aquellos casos donde se incumpla el deber de protección. Es decir, por ejemplo, daños producidos por, qué sé yo, me compré un auto y el auto tenía un vicio y un defecto de fábrica, choqué y se destruyó el auto y me destruí casi yo. Entonces, ahí tenemos un caso de daño por, en este caso, el vicio de la cosa. Pero si acá no fue por eso, acá hubo un incumplimiento de la obligación principal del corredor, que era informar adecuadamente, bueno, todo lo que dijimos antes. Entonces hay un incumplimiento en el deber de interés, para utilizar la terminología de este fallo. Entonces no se aplica el artículo 40. Y uno diría, bueno, chau, entonces se rechazó la demanda contra el franquiciante. No, porque el juez aplicó para responsabilizar a RIMAX franquiciado, o sea, al corredor con el que hubo un contrato de corretaje inmobiliario y un incumplimiento de ese contrato de corretaje inmobiliario, se aplica el artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece eh, la responsabilidad por incumplimiento. Y contra RIMAX franquiciante aplica los artículos 1073 y siguientes, o sea, el concepto de conexidad. Personificándola en Irene, volviendo al caso de Irene, Irene, ¿con quién contrató? Con RIMAX. Bueno, con RIMAX, pero ¿qué RIMAX? Con RIMAX. Ella fue a esa inmobiliaria porque tenía la marca RIMAX y se informó en la página de internet de RIMAX. Entonces tiene que responder RIMAX, diciéndolo desde otra manera, que a mí me parece un poquito más clara. Hay una empresa, hay una empresa. Puede haber distintos empresarios y un empresario está subordinado al otro, pero hay una sola empresa y ella contrató con uno de los empresarios que pertenece, que forma parte de esa empresa, de esa organización de bienes y servicios, que es RIMAX. Esa organización de bienes y servicios, que es RIMAX, no está formada solamente por esa inmobiliaria que tal vez quedaba en la calle Arenales 2433, sino por todos esos otros servicios que presta RIMAX en el país. Por lo tanto, como la empresa RIMAX, que tiene distintos titulares, se beneficia con estas operaciones,
también todos los que se benefician con estas operaciones tienen que hacerse cargo si se generan perjuicios. O sea, el concepto de conexidad, en mi modesto entender, se entiende, valga la redundancia, mejor si lo vemos desde el punto de la teoría de la empresa. La conexidad contractual lo que muestra es que hay un negocio del que se benefician varios sujetos, uno porque cobra una comisión, otro porque el que cobra la comisión comparte la comisión con el otro. O sea, hay varios que se benefician con ese negocio, porque es un solo negocio, en realidad. Ahora, si se generan incumplimientos frente al perjudicado, todos los que se beneficiaban tienen que responder, independientemente de, por supuesto, las acciones entre ellos que puedan llegar a tener. La conexidad contractual se entiende, si lo entendemos desde, tomando como base, como marco teórico, una teoría de la empresa. Si no, no se entiende. Es decir, hay un negocio que es más grande que ese contrato que hizo, para seguir con el ejemplo, Irene con esa inmobiliaria. Ella contrató con RIMAC, contrató con una organización bastante más compleja. Entonces, el dueño de RIMAX, por decirlo así, en vez de poner un montón de sucursales con los costos que eso tiene, su empresa la maneja a través de una red de franquiciantes. Fabuloso, me parece muy bien. Pero se tiene que hacer, así como participa de los beneficios, se tiene que hacer cargo de los costos. Esa es la razón, que es la razón también que justifica la existencia del sistema de solidaridad de comercialización, de toda la cadena de comercialización que tiene el artículo 40. El problema que tenemos es que, lamentablemente, primero que están estas discusiones que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿voy por el 40 o voy por 1073? Invoquen los dos y que después el juez decida. Y el otro problema, que es mucho más grave, es que si ustedes leen los artículos 1073 y siguientes, a mí me parece que se quedó muy corta la redacción. Hay mucha más doctrina y mucha más interpretación que lo que los artículos estrictamente dicen. Así que si yo defiendo a RIMAX, puedo plantear más cosas al respecto, digamos. Por eso es que en la jornada se planteaba que se regule mejor la cuestión y que se establezcan acciones directas, o sea, que se establezca explícitamente que el consumidor va a tener acciones directas contra cualquiera de las partes participantes de ese negocio armado a través de un encadenamiento de contratos. Esto lo estamos hablando para negocios inmobiliarios, pero por supuesto se aplica a muchísimas otras cuestiones. Yo decía que esa era, Jorge, sí, perdóname que te interrumpa, pero viendo la hora que son 6 y sí, 10 sí, y sí, ya sé, viendo el ya sé. programa que faltaría el tema de la relación entre el consorcio y el Ahí administrador, voy, te ahí, quería ahí avisar. voy. Ah, no, ahí Ahí voy, ahí voy. vamos. Ahí voy, ahí Bien. vamos, ahí vamos. Dos cositas que quería puntualizar. Este tema es una de las ventajas que puede tener el consumidor para avanzar y poder litigar contra más legitimados pasivos. Otra cuestión, la mencioné hace un ratito, la gran importancia que tiene la publicidad previa. La publicidad previa, y de esto tenemos bastante jurisprudencia en materia de comercialización en casos de barrios privados, de countries. Tenemos casos donde se puede reclamar porque lo que se publicitó después no se corresponde con, eh,
con lo que se terminó adquiriendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, countries donde se publicitaba que el country o el barrio privado iba a tener determinadas prestaciones, cancha de golf, etcétera, 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 que después no lo tenían. Nada de eso figura en el contrato o suele figurar en el contrato que se firma, pero si podemos demostrar que hubo una publicidad previa que formuló esas precisiones, eso se tiene por incorporado al contrato. Otra ventaja, por supuesto, que tiene el encuadre dentro de la Ley de Defensa del Consumidor es la posibilidad, en algunos incumplimientos, de solicitar también la aplicación de daño punitivo. Otra ventaja que se puede tener en estos casos es eh, la el régimen de cláusulas que se tienen por no convenidas o por no escrita que surge de los artículos 988 del Código Civil y Comercial o 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que un régimen por el cual lo importante es que muchas cosas que en un contrato de compraventa o en un contrato de locación común y corriente pueden ser válidas, en un contrato de compraventa de consumo, inmobiliario de consumo o de locación de consumo, no son válidos. Por ejemplo, renuncias a invocar la imprevisión, por ejemplo, renuncias a garantías por vicios redivitorios, prórrogas de jurisdicción, limitaciones, aceptación de limitaciones de responsabilidad en caso de incumplimientos, o sea, enorme cantidad de cláusulas que en una compraventa común y silvestre se podrían considerar válidas porque provienen de cláusulas supletorias y por la famosa autonomía de la voluntad se podrían renunciar. En el contrato, si lo calificamos como de consumo, esas renuncias se tienen por no escritas, se tienen por no convenidas. Y eso es una herramienta realmente muy importante, muy fuerte, que las tenemos principalmente en los artículos 988 del Código Civil y Comercial y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y mencionando el caso que decía Irene, también un tema del que se viene discutiendo mucho es la aplicación o no de la Ley de Defensa del Consumidor en temas relacionados con la propiedad horizontal. Es decir, en determinados casos, empecemos por ahí, el consorcio de propietarios que muchas veces realiza multitud de contratos. En caso de incumplimiento de, bueno, justamente los proveedores, como se les suele decir a veces, los proveedores del consorcio, ese consorcio de copropietarios podría ser considerado consumidor. Bueno, eh, para eso hablé un poco al principio de esta charla. Hoy día, el consorcio de propietarios sabemos, eso está claro, que es persona jurídica y también sabemos que el consorcio, la persona jurídica puede ser consumidor. Entonces, los servicios que el consorcio de propietarios contrata para, por ejemplo, la reparación de partes comunes, eh, los está contratando como destinatario final en beneficio de quién. En beneficio propio, dice la ley, o de su grupo familiar. Grupo familiar no tiene, o social. Eh, Personalmente entiendo que el consorcio califica o tranquilamente puede calificar como consumidor, encuadrando en esta definición de consumidor que tiene la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Es lo que ahora eh, también sostienen
los que participaron de las jornadas nacionales de derecho jornadas nacionales de derecho civil. Una cuestión diferente es, bueno, pero ¿y el administrador de consorcio? El contrato que hace el administrador del consorcio con el consorcio. Sabemos que el administrador del consorcio no está en relación de dependencia laboral. Ese contrato que hace el consorcio, persona jurídica, con el administrador, ¿es un contrato de consumo? Bueno, el administrador de consorcio podría calificar como proveedor. Bueno, si realiza de manera profesional la prestación de ese servicio, el servicio de administración de consorcios, uno podría pensar desde lo teórico que no habría demasiadas razones para considerar lo contrario, es decir, que entre el administrador de consorcios, siempre que realice la actividad en forma profesional, y el consorcio, habría una relación de consumo y los copropietarios, los consorcistas, podrían ser considerados o consumidores o equiparados a consumidor, es decir, los que sin ser parte de la relación de consumo eh, utilizan los servicios del administrador de consorcio. Sin embargo, como se ve, ahí hubo discusiones, ahí hubo una mayoría y una minoría en en las jornadas. En la ley de defensa del consumidor no busquemos nada, porque más que lo que vimos, los pocos artículos que vimos, porque no vamos a encontrar, en el Código Civil y Comercial tampoco vamos a encontrar nada. Lo que sí, si ustedes lo ven, la ley en Ciudad de Buenos Aires, la ley 941 de Cava, la que establece el registro de administradores de consorcio, evidentemente el legislador entendió implícitamente que había una relación de consumo entre el administrador de consorcio y el consorcio, porque, entre otras cosas, el registro y las sanciones la aplica la Autoridad de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, pero bueno, tomémoslo con las pinzas que tiene ser una ley local, por supuesto. En Ciudad de Buenos Aires, bien dije, en provincia de Buenos Aires hay una ley bastante parecida que regula el registro de administradores de consorcios y las sanciones, pero no menciona el tema de la aplicación, o por lo menos no lo menciona de manera tan explícita, el tema de la aplicación de la normativa de consumidores al caso. Ahora, desde la ley nacional, lo que tenemos son interpretaciones, simplemente interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias, más doctrinarias que jurisprudenciales, a favor o en contra. Vos me dirás, Irene, yo sé que yo siempre hablo de más o hablo más tiempo. Yo no tengo ningún inconveniente. No tengo problema, el resto, si tiene tiempo, siempre es No, un gusto escucharte. Y no sé eh, si además hay preguntas también. Acá no comenta sé, Karina, por vi ejemplo, que hay Karina muchas. comenta que lo de Cava es similar en la provincia de Neuquén, Ah, el resto. bueno, bueno, muchas gracias por el dato. ¿Mm? Muchas gracias por el dato. Si tengo tiempo, quería comentar un caso que lo había traído, que es muy interesante en cuanto a la aplicación que se puede dar en casos concretos de este tema. Un caso que, disculpame Irene, lo comenté para la competencia. Perdonado. Estoy perdonado, lo que pasa es que el juez, el doctor Cuadri, también Ah, ya sé, está casado con otra editorial. Sí, ya está sé. casado con No otra importa, editorial. Está no casado con importa, no otra importa. editorial. Y él me pasó el fallo y entonces yo lo comenté.
El tema es el siguiente. Esperá que dejo de compartir y les muestro una cosa. Es rápido, ¿eh? O pretendo que sea rápido. El problema es pretender que sea rápido y fracasar en el intento, como me suele Mientras ocurrir tanto, te cuento habitualmente. que Alejandra pregunta por los fideicomisos inmobiliarios, pero después, si querés, lo vemos eso. Bueno, o sea, la pregunta así amplia Sí, Alejandra, si podés, no sé si te referías a algo que estaba justo hablando Jorge y por eso preguntaste en los fideicomisos, pero si podés aclarar mejor. Mirá, todas las compras que se hagan, por ejemplo, desde el pozo, y donde muchas veces interviene un fideicomiso, ahí no hay dudas, ahí es muy fácil configurar la relación de consumo por la profesionalidad del fiduciario, del comercializador. Ahí lo agarrás por varios lados, no solamente lo agarrás como contrato de consumo, sino también como contrato por adhesión. O sea que le vas a aplicar la normativa protectoria de la Ley de Defensa del Consumidor y la normativa protectoria de los contratos por adhesión. Porque muchas veces lo que pasa ahí son problemas con cláusulas que se pueden discutir por abusividad o no. Sí, de jurisprudencia donde se encuadre a este tipo de comercialización inmobiliaria con intervención de fideicomisos como contrato de consumo tenemos. Sí, porque ahí la profesionalidad es evidente. Ahí la profesionalidad es evidente. Por supuesto que sería, por estas cuestiones que estuvimos hablando de la famosa conexidad contractual, sería mucho mejor una redacción más clara y más específicamente dedicada a este tipo de negocios. El Código Civil y Comercial en algunas cosas sigue tratando la compraventa como en el siglo XIX, o sea, la compraventa donde Pepe le va a comprar a Ramón una casa, y eso cada vez, así la compraventa como un negocio aislado, cada vez existe menos. Incluso en muchísimos casos, como sabemos, la compraventa está enganchada con una operación financiera, con un mutuo. Y eso también puede tener visos de conexidad, por supuesto. Esto que les estoy mostrando parece mentira, ¿no? O si ustedes se fijan, es un posteo del 2015. El juicio ya terminó, ya lo condenaron, pero el posteo siguió. Pero viene bien porque esto es lo que originó todo, digamos así. Esta inmobiliaria del Sur, Estudio Integral Loteos, puso este posteo que lo estoy viendo de Facebook en este momento. Lo que nos interesa es la publicidad. La publicidad en una parte dice, saldo en 120 cuotas restantes de 5.000 pesos, cuota en peso sin indexación. Esta es la publicidad. Cuota en pesos sin indexación. 120 cuotas restantes de 5.000, cuota en pesos sin indexación. Con esta publicidad, una persona dejó de compartir a adquirir un lote y firmó un boleto de compraventa. Y en ese boleto de compraventa aparecen dos cláusulas que, dame un segundo, les voy a mostrar. Porque ya que me vine con esto, aguántenme unos minutos. Una cláusula del boleto de compraventa dice: la presente operación se realiza por el precio convenido a la fecha. El saldo de precio restante se abonará en 120 cuotas mensuales y consecutivas de pesos 5.000 con vencimiento. La primera el día 5. Pero fíjense que dice, por el precio convenido a la fecha, paréntesis, sujeto a la cláusula 12ª. Entonces la cláusula 2 dice 120 cuotas de pesos 5.000. La cláusula 12 dice, las partes establecen como árbitro acordado para mantener el valor de las prestaciones recíprocas en 8,60 pesos
igual a $1, la paridad pesos-dólar. A esos efectos se establece que en caso de sufrir una variación, la mencionada paridad superior al 50%, el precio será reajustado en función de la nueva paridad, que se alcance incrementándose proporcionalmente el monto de las cuotas y sin que aumente el número de las mismas. Entonces, ¿qué pasó? La publicidad decía 5.000 pesos sin indexación. El boleto dice otra cosa. Y, como diría un expresidente, pasaron cosas. Y esas cosas que pasaron fueron devaluaciones. Entonces, le empezaron a aplicar el reajuste. El primer reajuste lo pagó. Y después le quisieron aplicar 4 reajustes más. Y ahí vino el juicio. Por razones de tiempo y para hacerlo muy corta, el caso tiene más bemoles, pero básicamente se le dio la razón a la parte actora en su petición de que no se le reajustaran las cuotas porque la publicidad mencionaba estos 5.000 pesos sin indexación y eso inducía a pensar, o sea, generaba la expectativa de que la cuota era fija y de que la parte vendedora asumía el riesgo de la posible depreciación monetaria. O sea, hacía muy atractiva en Argentina para el comprador una operación de esas características. Lo más atractivo tal vez que tenía de la operación era eso, 120 cuotas en pesos sin indexación. El fallo es un poco más largo, pero para que Irene directamente no entre en shock, lo hago más corto. Es un caso resuelto este año en la sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón, donde se aplicó, se encuadró a la operación como compraventa inmobiliaria de consumo y aplicándose las prescripciones del artículo 8 de la ley, se tuvo por incorporado al contrato el contenido, o mejor dicho, las precisiones formuladas por la publicidad. Hay bastante jurisprudencia al respecto en materia de aplicación de las precisiones de la publicidad a la posterior operación inmobiliaria. No hay, antes que me lo pregunten o por si me lo preguntaron, no hay prácticamente jurisprudencia sobre locaciones inmobiliarias de consumo. Sí hay bastante jurisprudencia de compraventas inmobiliarias de consumo. Sí, Irene, que voy a confesarles una cosa, Irene está sufriendo mucho calor, está sufriendo. Mucho calor porque por razones tecnológicas creo que no puede tener el aire acondicionado encendido. ¿Viste qué lío Pobre, hice? ¿No viste que me fui en un pobre, momento que no estaba? Bueno, no pobre Irene. importa. Este, bueno, ¿estamos? Yo estoy, porque si no se me va a ir todo el mundo Pues si directamente. es por vos, seguís hablando media hora más. Y Bueno, ay, ¿quieren ay, aprovechar, Jorge, para alguna consulta que sea general? Si no vengan con el caso que tienen en el estudio, porque no los conocemos ni sabemos las particularidades del caso, pero si tienen sí. alguna pregunta, este es el momento. Este es el momento. Eh, Hasta las 12 de la noche más o menos estamos, decía uno. no, no, que yo hablando de consorcio, tengo reunión de consorcio ahora. Mirá, Este, bueno, no sé si hay preguntas, pero yo aprovecho para agradecerte, Jorge, por otra de tus clases magistrales. Como siempre, un placer tenerte. eh, si, y si alguien te qué mejor dice, cierre. si alguien te dice del PowerPoint, decirle que sí, yo se los paso el PowerPoint a Sí, ustedes, yo, yo lo di por ustedes hecho, ya le dije dispongan. a todo el mundo que se lo iba a Ah, mandar, así bueno, que bueno. Listo. mándamelo porque si no, no me van a creer nunca más. Acá Andrea levanta todas las manos. Espera, espera, Andrea. Andrea que nos acompaña en tantas de las charlas durante todo el año. Ella es una fiel seguidora. Espera, Andrea, que ya te... A ver cómo hago. Primero te bajo la mano, pero porque si no, no te puedo...
habilitar. Sí, ya está. Ahí estás. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Mi nombre es ¿Qué tal? Andrea Campos, soy de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca. Tengo dos células, dos medios dispositivos porque tenemos mal el servicio de internet. Ok. La pregunta mía es lo siguiente. Publicidad diciendo tenemos un loteo, título perfecto. Yo estoy en un campo. eh, a- a- Tengo un loteo de lotes a la orilla de la Ruta Nacional 40. Hagámoslo más lindo. El profesional que hace esa publicidad responde. Es correcto, ¿no? Sí, por supuesto. Si la publicidad no coincide con lo que después ocurrió, va a responder. Incluso tomando un caso diferente al que comenté, al caso RIMAX, si la publicidad hablaba de títulos perfectos y el boleto de compraventa no menciona esa cuestión o dice algo distinto, si podemos encuadrarlo como contrato de consumo, podemos plantear que esa cláusula del contrato se tenga por no convenida en el sentido de que la operación se realizó en base a títulos perfectos. Y si resulta no estar habilitada para escrituración, habrá un incumplimiento de contrato. No sé si me explico. El hecho de que después en el boleto de compraventa se ponga que hay un gravamen, calificando el contrato como contrato de consumo, podemos plantear que por la imperatividad que tiene la norma, toda la ley de defensa de consumidores de orden público, lo establecido en el contrato, lo establecido en la publicidad, perdón, se tiene por incorporado en el contrato, con lo cual la escrituración tiene que hacerse sin inconvenientes. Si hay inconvenientes, no le pueden plantear, bueno, pero usted está avisada porque en el boleto de compraventa se aclara que hay un gravamen. No, en la publicidad decía que no. Y acá, si me permiten, disculpadme, Irene, una cosa muy breve, pero yo entiendo que es muy importante. Esto que estoy diciendo yo parte de una concepción o de una idea que lamentablemente no es aplicada por toda la jurisprudencia. Ojo con esto, porque si no, uno cuenta el cuento de Rossi y el cuento de Rossi está muy lindo, pero después cuando hago el juicio lo pierdo. Desde la postura, diríamos, consumerista más protectoria, se entiende que la normativa de orden público no es para proteger a Jorge Rossi o a Andrea Campos o a Irene Rosenberg, es para proteger al colectivo de los consumidores. Por lo tanto, que yo en el contrato que firmo renuncie a algo, bueno, pero usted lo renunció. Pero no, la normativa de orden público no es para protegerme a mí, es para proteger al colectivo. Entonces, aunque yo haya renunciado o implícitamente me digan que modifiqué el contrato de lo que era la publicidad original, es decir, se tiene por no convenido porque es para proteger a ese colectivo que el legislador considera vulnerable. Si no, como a veces se ha planteado, los abogados no podríamos ser consumidores, porque claro, usted sabe cómo, usted, doctora Campos, abogada, firmó tal cosa, usted tiene conocimiento, pero no es para proteger a uno o a otro, es para proteger a ese vulnerable llamado consumidor. Y por eso las renuncias o modificaciones en perjuicio del consumidor, aunque éste las haya sabido, se tienen por no escritas.
Es lo mismo, la misma lógica del sistema laboral. Ah, yo renuncio a cobrar el ¿Mm? aguinaldo. No importa que lo renuncies, tenés derecho a cobrar el aguinaldo. La mentalidad es la misma. Sin embargo, ojo, hay jueces que no actúan con esa idea y hasta hay autoridades de defensa del consumidor, autoridades de aplicación locales que me consta porque hemos hecho algunas capacitaciones y dicen, bueno, pero si renunció, renunció. No, no es así. No es así porque entonces no serviría nada la noción de orden público, no tendría sentido la noción de orden ¿Mm? público. Bueno, ya me voy de mambo y puedo estar 2 horas. Gracias, Jorge. Gracias a todos por habernos acompañado. Esta fue la última masterclass de este año. Mirá qué cierre y qué privilegio el haberte tenido. Jorge, gracias. No, Nos privilegio para mí. reencontramos 26 con más temas. Tenemos para rato, con todas las reformas que se vienen, estén preparados para nuevas masterclass. Gracias, un cariño grande para todos, que tengan muy felices fiestas. Jorge, un beso grande y nos reencontramos pronto. Que descansen, ¿eh? Hasta la Felices próxima. vacaciones. Felices Hasta la vacaciones para todos. próxima. Hasta Chao, luego. chao.